Atención a la diversidad, la RM 531 Minedu, ¿ya? Se sostiene, ¿no? O se fundamenta en el Decreto Supremo número 007-2021 Minedu, que es el decreto supremo que modifica la Ley General de Educación, en la cual tiene como principal propósito la promoción de una educación inclusiva en todas las etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos de atención a nuestro sistema educativo. ¿Y qué es lo que nos dice este decreto supremo, o que nos da las orientaciones? En la 531 nos habla nos invita a nosotros los maestros a asumir un liderazgo en el sentido de la valoración y atención a la diversidad. Nos da a entender, ¿no? O nos invita a reflexionar o a establecer un proceso de implementación en nuestra práctica docente, una nueva cultura en relación al acompañamiento a nuestros estudiantes, desde la programación, evaluación y todas las dimensiones que nos corresponden como docentes, en la cual nos pide que reconozcamos a todos los estudiantes, las estudiantes, que ellos tienen distintas formas de aprender, ¿no? Tienen diferentes formas de aprender, que sus canales de aprendizaje, que la experiencia, la mochila que traen ellos en relación a los saberes previos, el contexto en el cual se desenvuelven, las expectativas personales que ellos tienen, es un mundo. Cada niño es un mundo completo, lleno de deseo de aprender, deseo de superación, con diferentes características, las cuales desde nuestra práctica docente tenemos que ir reconociendo y valorándolas. El sentido de la atención a la diversidad parte por ese principio, por el principio de reconocer y valorar la diversidad en el aula. Y propiciar que todos las y los estudiantes tengan oportunidades de desarrollo en sus potencialidades, en sus competencias. Cuando hablábamos de educación inclusiva, algunos años atrás hablábamos de acceso, es decir, que el estudiante pueda acceder al servicio educativo. Ahora no solamente hablamos de acceso, ahora hablamos de acceso, pero con atención de calidad. Es decir, al estudiante que yo tengo con algún tipo de discapacidad o alguna atención a la diversidad que atender, no se trata solamente de darle un espacio físico en el aula, sino sobre todo es nuestra responsabilidad como docentes generar las oportunidades de desarrollo de sus competencias. Es importantísimo que este concepto se vaya incorporando en nuestra práctica docente. Es importante que los estudiantes en el desarrollo de su periodo en la formación, ¿no? En la educación básica, no termine abandonando los estudios, porque una de las cifras alarmantes es que la mayoría de los estudiantes con algún tipo de discapacidad o algún tipo de atención a la diversidad termina abandonando el sistema, debido a que el sistema mismo pone las barreras y no les permite, pues, desarrollar o crecer en su educación básica. Entonces, la llamada un poco a la reflexión y a la acción de la 531 es tener toda la disposición profesional para dar la atención pertinente, ¿no? De calidad a la diversidad. Asimismo, ya en el Decreto Supremo, en la 007-2021, cuando habla de educación inclusiva, ya nos habla de este concepto, ¿no? Calidad, inclusión y equidad de la educación. Ya no solamente es incluir al estudiante, porque antes era ese concepto, ¿no? O sea, ya sí está en mi salón, sí está, este chico está en mi salón. ¿Y por qué no lo atiendes? No, es que a él le gusta salir al patio, ¿no? Le gusta salir al patio, jugar. Ya cuando todos los chicos terminen su actividad de clase, yo ya lo llamo a él y para que él avance conmigo de manera personalizada. Era una inclusión bastante falsa, ¿no? Bastante falsa. O no, él solamente aprende esas cositas nada más que le doy, nada más. Y no le brindábamos la oportunidad para que pueda desarrollar todas sus potencialidades. Ahora, cuando hablamos de atención universal hacia la educación básica, tenemos que agregar este elemento fundamental que es la calidad, ¿no? Dice, para garantizar la educación inclusiva en el sistema educativo, implementa de manera flexible e integrada a nivel territorial 3 tipos de medidas, que son la base, desde esta nueva perspectiva que se incorporó con el Decreto Supremo en el año 2021,
lo siguiente, ¿no? Primero, la implementación del diseño universal. Un poquito vamos a trabajarlo más adelante. O la DUA, que considera la variabilidad de las personas al momento de diseñar respuestas educativas pertinentes e inclusivas. Es decir, cuando yo construyo mis procesos o mi planificación curricular para el aprendizaje o para el acompañamiento, tengo que considerar que el diseño de estas pueda atender a todos los estudiantes, ¿no? Este ejemplo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando se le decía a la maestra o al maestro, ¿por qué tu estudiante para todo el día fuera del salón? No, es que mi estudiante, cuando ya termino con el resto, yo recién con él trabajo, ¿no? Porque él trabaja diferente, entonces yo tengo que trabajar aparte con él. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto de el ejercicio, la práctica docente, está diseñado solamente de manera segmentada para un grupo de estudiantes. No tiene un diseño universal, no ha sido creado para todos. La idea es que el diseño universal que busca este enfoque, ¿no? que impulsa el decreto supremo a través de este enfoque, busca que nosotros incorporemos ese elemento, el elemento de pensar para todos, ¿no? Incluso esto desde la concepción de la construcción del colegio, porque físicamente la escuela tiene que estar preparada para ello también, ¿no? No es que, no, cuando recién tenga yo un niño ¿no? con discapacidad física, recién voy a poner rampas. O cuando recién tenga un estudiante que tenga un tipo de discapacidad, voy a implementar recién un baño, ¿no? Para personas con discapacidad. No, o sea, tú, desde que comienzas a diseñar tu espacio de estudio, tienes que pensar en un diseño universal. No puedes pensar, después cuando aparezca algo lo voy a hacer, no. El diseño universal es toda la práctica, en este caso, práctica pedagógica, tiene que estar pensado para todos. No pensar para algunos y luego para otros otra cosa. No, tiene que ser pensado para todos. La segunda es la implementación de modelos de servicios educativos, formas de atención diversificadas. Este ejercicio que tenemos que hacer nosotros en los ajustes razonables, tanto a la propuesta curricular, ¿no? A nuestro marco curricular, o en relación a, por ejemplo, a las estrategias que hacemos, o al tiempo, o a los procesos, o a los instrumentos de evaluación, tiene que considerar estos ajustes que me permitan a mí atender a todos y a todas, ¿no? Brindarles las mejores oportunidades de servicio educativo. Y la tercera es ir implementando los servicios de apoyo educativo, ¿no? Entre ellos centros de recursos, bueno, dirigidos soporte de servicio educativo. Ya teníamos la experiencia de los ANE, ahora hay otro formato de experiencia mucho más integradora en la cual quien asume el liderazgo en este caso es el docente tutor del estudiante. Esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, ya la norma, la 531, nos habla un poco de las pautas, ¿no? Y el punto de partida para la atención a la diversidad es la evaluación diagnóstica. Esto que tenemos que nosotros ir haciendo a comienzos de año, y bien comience en marzo, vamos a tener que trabajar desde la parte colegiada nuestra evaluación diagnóstica. Y esta tiene que estar desde una mirada de enfoque integral, ¿no? Alineada a estos elementos que te voy a mencionar, ¿no? En el caso de EVE o de los estudiantes con discapacidad, EBR y EVA, se debería aplicar la evaluación psicopedagógica. Qué interesante es esto. Por eso es importante que desde la matrícula los directores o directivos tienen que estar alerta. Porque hay familias que no hacen el registro de manera oportuna en el CONADIS para identificar qué discapacidad tiene su hijo o hija. Y a veces nosotros o los directivos no saben estos protocolos y suelen pues hacer una matrícula de repente un poco ineficiente en ese sentido. Por eso es importante que nosotros en nuestra evaluación diagnóstica sepamos identificar, sepamos reconocer. En este caso, si mi estudiante tiene una discapacidad, el estudiante tiene que tener una evaluación psicopedagógica. Y si no lo tiene, propiciarla. Más adelante vamos a hablar de cómo se construye esto. Pero es importante que no se nos pase de vista esto. Porque la evaluación psicopedagógica va a recoger el historial académico o el historial del desarrollo de los aprendizajes de mi estudiante según esta característica
que tiene, ¿no? Según esta discapacidad que tiene. Y esto nos va a permitir a nosotros, desde el punto de vista pedagógico, o sea, ya aterrizado en nosotros, crear nuestro plan educativo personalizado, ¿no? Antes conocido como el POI, el Plan de Orientación Individual. Este plan educativo personalizado, que no necesariamente es para niños con alguna discapacidad. También el plan educativo personalizado se trabaja para estudiantes que no tienen discapacidad, pero necesitan algunos ajustes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto tiene que estar concebido desde un enfoque del diseño universal para el aprendizaje, o la DUA, ¿no? Importante. Importante que entendamos que nuestra práctica docente tiene que girar hacia eso, hacia pensar que mi servicio tiene que ser para todos, para todas. No es que, no, ellos después, ellos no pueden, mejor no. O sea, tengo que pensar para todos y para todas. Eso es un gran reto, porque desde nuestra formación inicial no hemos ido aprendiendo nuestra práctica docente de esa forma. Este reto tiene más o menos una década, un poco más. Y ahora se nos da pues, como un gran reto. Yo he tenido estudiantes con atención a la diversidad y me he sentido muchas veces ignorante y me he tenido que autocapacitar, autoformar y autofortalecerme junto con la familia y junto con el resto de los estudiantes, porque hablar de diversidad es hablar de todos, no es hablar de un segmento de mi aula. Entonces, en mi evaluación diagnóstica tengo que tener estos puntos, ¿no? Desde la matrícula, identificar si algún niño tiene una discapacidad. Desde la evaluación diagnóstica, yo trabajo con las competencias, voy recogiendo información, voy recogiendo en qué nivel de logro de aprendizaje está mi estudiante, voy reconociendo si hay o no algún tema de discapacidad, o en su defecto, si hay o no alguna atención a la diversidad que es necesaria comenzar a atenderla desde el punto de vista de la planificación a través de un plan educativo personalizado. Entonces, cuando hablamos, nuevamente aquí, y quiero seguir puntualizando y fortaleciendo este concepto, porque es importantísimo que vayamos construyendo en nuestro marco teórico este elemento que es el diseño universal para el aprendizaje. Con la 007-2021, que modifica la Ley General de Educación bajo este enfoque. Entonces, ¿qué se entiende por este elemento? Dice, desde las condiciones para el aprendizaje, el DUA diseña respuestas educativas pertinentes e inclusivas, eliminando de manera sistemática e intencional las barreras para el aprendizaje. Ojo, que cuando dice barreras, no se refiere a las barreras que tiene el estudiante. No se refiere a eso, sino se refiere a las barreras que existen en su entorno que no le permite acceder a un servicio de calidad, a un servicio educativo de calidad. Por ejemplo, que un estudiante use silla de ruedas no significa que esa sea la barrera. La barrera es que en su escuela no haya rampas. Esa es la barrera. La barrera es que los docentes, por ejemplo, educación física, piensan que él no necesita ejercitarse o ella no necesita ejercitarse. Esa es la barrera, ¿no? La barrera es la que el contexto, de alguna forma, va poniendo hitos que no le permiten el normal desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. La barrera no es la discapacidad, ¿no? o esta condición que tiene la persona. La barrera es lo que nosotros vamos colocando desde nuestras creencias y desde también la parte de la infraestructura, va colocando al estudiante. Entonces, es importante que cuando hablemos de diseño universal para el aprendizaje, tomemos conciencia, ¿no? Reflexionemos qué importante es que yo vaya construyendo mi práctica docente desde una mirada de equidad, donde todos están incluidos. Importante. Para que pueda estar presente en cualquier componente educativo que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el desarrollo curricular, los materiales, ¿no? Tengo un niño que tiene problemas, ¿no? De repente discapacidad auditiva.
Entonces, yo soy una barrera si es que no utilizo algunos elementos visuales o lenguaje de señas. El niño no tiene la barrera, quien tiene la barrera es el contexto. Por eso yo tengo que ir gestionando las formas en las cuales mi atención tiene que ser pertinente para todos y para todas en mi aula. Evaluación en los espacios físicos, en la organización de horarios, entre otros, para atender a la diversidad de estudiantes. Entonces, cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, tenemos que entender que toda nuestra práctica, mi escuela, tiene que estar abierta para todos. No es que, uy, no, él no tiene discapacidad visual, ¿no? Ya, pues pobrecito, ayúdale, pues, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? El pobre, por ejemplo, eso me pasaba en mi escuela, usaba silla de ruedas, ¿no? Ya, pobrecito hay que llevarle la silla de ruedas. No, pues, el niño o la niña tiene que ser capaz de movilizarse en su escuela con su silla de ruedas. Ahora, que uno es solidario y le ayuda, ya puede ser, pero tiene que tener la suficiente autonomía y el colegio permitirle, o sea, no tener esas barreras que le permita movilizarse a cualquier parte del colegio, cualquier lugar, sin ningún problema, ¿no? Y este formato de diseño universal que se está implementando también en otros espacios públicos y en las políticas públicas en nuestro país, las veredas, las pistas, los puentes, en fin. Entonces, el diseño universal es pensar en un mundo en el cual es posible, ¿no?, generar mis oportunidades de desarrollo, tenga o no tenga discapacidad. Es pensar un mundo para todos. Entonces, ese es el enfoque que tiene que primar en nuestra práctica docente. Es exigente, es retador, pero hay que hacerlo, y es humano también, es humano y hay que hacerlo porque es nuestra práctica, nuestro nivel de profesionalismo que tenemos que ejercer, ¿no? Entonces, en la evaluación diagnóstica, ya que sabemos cuál es el enfoque, que es el diseño universal, es importante que cuando yo comienzo a reconocer a mis estudiantes, a mi grupo, saber si tengo a algún estudiante con discapacidad o con talento y superdotación. A veces nos enfocamos solamente en las necesidades. Mira, yo de manera inconsciente no he resaltado con talento y superdotación, que también son personas con discapacidad, que muchas veces no los identificamos, ¿no? O los pasamos de alto, ¿no? O sea, simplemente nos vamos a el que tiene las carencias, aparentemente, ¿no? Pero no nos fijamos en el niño que tiene mucho talento. Entonces, uno tiene que ir reconociendo algunos instrumentos. Uno de ellos es la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica que se construye con el liderazgo del maestro, con el liderazgo del tutor y con las ayudas que se pueda dar a través de especialistas, ¿no? Identificar cuáles son esas características que tiene mi estudiante, cuáles son esos elementos, esas condicionantes que tiene mi estudiante. Y eso me va a permitir a mí hacer un informe pedagógico, es decir, desde mi práctica docente, cómo le voy a brindar las mejores oportunidades de aprendizaje sabiendo que tiene estas características. Y esto me va a permitir a mí retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorarlas. Y esto tiene que verse visualizado en un plan educativo personalizado, que se va a desarrollar a lo largo de un periodo escolar, o varios periodos. Más adelante les voy a mostrar un modelo que hemos rescatado y lo hemos ido mejorando desde Aprende Docente para proporcionarte a ti como un instrumento que lo puedes utilizar como algún modelo, ¿no?, para que lo tengas como referente. Entonces, la evaluación psicopedagógica, por ejemplo, en los PRITE y CEBE, la evaluación psicopedagógica es desarrollada por un equipo transdisciplinario del servicio educativo, bajo liderazgo del docente tutor a cargo. En el caso del PRITE, que son niños de 0 a 5 años, me parece, si no manejo bien la información, son aquellos que se le da la atención de manera temprana, para que la estimulación sea, ¿no?, temprana y de esa forma pueda lograr los aprendizajes de manera mucho más pertinente, ¿no? En el caso del CEBE y el PRITE van personas con discapacidad, ¿no?, severas y moderadas. Ya los estudiantes con discapacidad leve, o que sí se pueden ajustar a la educación básica regular con los ajustes oportunos, ya vienen para
la educación básica regular. Por eso las IE de educación básica regular y alternativa, la EVA, este proceso es realizado, o sea, la elaboración de la evaluación psicopedagógica, por la docente de aula. De repente tú me podrás decir, pero Evidio, yo no me siento de repente capacitado para hacer una evaluación psicopedagógica real, ¿no? De repente me puedo valer de una psicóloga, un especialista, claro que sí, ¿no? Entonces, pudiendo contar con la asesoría del servicio de apoyo educativo interno o externo. Aquí es fundamental el convencimiento de las familias, tratar de ayudarnos de ellas, que sean nuestras aliadas, para poder atender de la mejor manera al estudiante, de acuerdo con los lineamientos y criterios que establezcan el Ministerio de Educación para tal fin. Después de este decreto supremo, he estado buscando alguna resolución viceministerial o alguna orientación que aterrice más esto. No he identificado, no he visto otro material. Será pues que ha habido tanta coyuntura política que no se ha ido avanzando mucho en esto, ¿no? Pero eso es la evaluación psicopedagógica desde el punto de vista teórico de la norma, ¿no? Bien, la evaluación psicopedagógica orientada para niños con discapacidad incluye también superdotación o talento. El plan educativo personalizado, que es otro instrumento, que vendría a ser ya las acciones pedagógicas de aquellos niños que tienen, ¿no?, su evaluación psicopedagógica y de aquellos niños que no. Por ejemplo, tengo una niña o un niño que ha sufrido o sufre de violencia en casa, ¿no?, en la parte emocional. No tiene ninguna discapacidad, pero vive con mucha ansiedad. No aprende, no avanza. Entonces yo necesito crear un plan educativo personalizado para ella, porque requiere ajustes en mi práctica docente para poder lograr esos aprendizajes que no lo está logrando, ¿no? Entonces, en el caso del plan educativo personalizado, el PEP es un documento flexible que elabora el docente y que permite dar una respuesta educativa a nivel individual a las y los estudiantes que afrontan de manera temporal o permanente barreras para su aprendizaje, ¿no?, y que requieren un nivel de concreción curricular individualizado. Aquí viene el trabajo más fino. Yo he tenido la oportunidad, a ver, aquí hay una pregunta, dice, una consulta, ¿cuál es la diferencia de la evaluación psicopedagógica de un estudiante de CEBE y un estudiante incluido? La evaluación psicopedagógica de un CEBE es de discapacidad moderada o severa. De una estudiante de básica regular es de una discapacidad leve. Ahora bien, por ejemplo, los estudiantes que tienen discapacidad auditiva se consideran discapacidad severa, pero ellos con ajustes razonables, por ejemplo, el lenguaje de señas, pueden incorporarse. Pero, por ejemplo, ¿no?, un estudiante que tiene una discapacidad fuerte, eh, su, su evaluación psicopedagógica le va a indicar que lo que le corresponde es atenderse en la educación básica especial. Si la evaluación psicopedagógica señala que sí puede afrontar una educación básica regular, entonces se le incluye allí. La diferencia está en estos condicionamientos en relación a su discapacidad que tenga, ¿no? Por eso es importante que una persona con discapacidad tenga la certificación de CONADIS, porque en la certificación y en la resolución que tiene, a partir de esta evaluación que le hace en el MINSA, se dan estos lineamientos para tomar la decisión si va a pertenecer a la educación básica alternativa regular o a la educación básica especial. Bien, entonces esa es la respuesta que te puedo dar, maestro. Cuando hablamos de nivel de concreción curricular, y esto es una de las cosas más complejas que nos toca a nosotros los maestros, porque sucede que a veces nosotros comenzamos a crear aprendizajes para nuestros estudiantes y resulta que hay un grupo o una persona en mi grupo que no logra, a pesar de que le acompaño, le refuerzo, utilizo material concreto y hago diferentes elementos, pero a pesar de ello no está logrando lo que el resto logra, ¿no? Y siempre queda la incógnita, ¿qué le pongo? ¿A, B o C?
¿Le pongo A? No, pues si le pongo A, si no ha logrado, le pongo B, pero se está esforzando, pero no tendría A. ¿Qué le pongo, A o B o C? ¿Qué le corresponde? ¿A qué nivel de logro de aprendizaje ha llegado? Entonces aquí es importantísimo que desde nuestra práctica docente, desde la parte de la evaluación, sepamos hacer esos ajustes, de tal forma que ayudemos al estudiante a alcanzar ese estándar. Pero eso se va a lograr siempre y cuando hagamos un buen análisis de las condiciones en las cuales está el estudiante y por qué no está logrando lo que el resto está logrando. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Por eso es importante hacer este plan educativo personalizado, que a mí me permite después aterrizar a eso tan específico y profesional que nos corresponde a los maestros, que es el aprendizaje, es el logro del aprendizaje, ¿no? Ese desarrollo, ¿no?, que nos va dando por así decir, el rumbo, el mapa, que son los estándares de aprendizaje, cómo yo los voy concretizando, cómo yo los voy configurando, de tal forma que el estudiante pueda lograr, ¿no?, en un determinado tiempo eso que yo espero que logre. Justamente la maestra Karina va a ser un ejemplo de ello más adelante, para que ustedes tengan una herramienta, un ejemplo de cómo aterrizarlo. Dice, este contempla las características, capacidades, potencialidades, fortalezas, demandas educativas, las barreras educativas también que dificultan o impiden su aprendizaje y participación, en este caso de los padres de familia y también de la institución educativa, de la comunidad educativa del colegio, así como los apoyos educativos necesarios. El plan educativo personalizado tiene como referente las competencias establecidas en el currículum para el grado, ciclo y nivel, modalidad, etapa o edad del estudiante. Por eso es importante que mi plan educativo personalizado se ajuste a los estándares, ¿no? Al estándar de aprendizaje se ajuste allí. Por eso cuando yo hago un plan educativo personalizado tiene que estar ajustado a las competencias. No puedo decir, ¿no?, mi estudiante no lee, no. O sea, ¿qué competencia o qué capacidades de la competencia lee no está logrando? Mi estudiante no resuelve problemas, ya. ¿Qué competencia del área de matemáticas? ¿Qué capacidad no lo está logrando? ¿Hasta dónde llega? Por eso tengo que tener bien en claro mi manejo curricular, fundamental, para yo poder hacer un buen diagnóstico, hacer una buena evaluación. En el caso de los servicios y programas educativos de educación básica, los planes educativos personalizados se diseñan a partir de los requerimientos y características de los estudiantes, en base a la evaluación psicopedagógica que recoge información relevante en las dimensiones cognitiva, social, emocional, entre otras. Como le digo, el plan educativo personalizado se desprende de la evaluación, ¿no?, psicopedagógica, que la evaluación psicopedagógica responde a niños con discapacidad. Pero también el plan educativo personalizado responde a estudiantes que no tienen discapacidad y que necesitan ajustes a la programación porque el estudiante requiere, por alguna razón, algún motivo, no está logrando los aprendizajes. Entonces, mi semáforo, ¿no?, o mi sensor, la que me va a indicar, oye, ¿con quién hago esto?, tiene que partir de una evaluación, tiene que partir de una reflexión, del análisis de las evidencias de aprendizaje, y reconocer en mi estudiante, ¿no?, por qué está repitiendo o de manera continua tiene este logro de aprendizaje que no le permite progresar. Es importante eso. Muy bien. El plan educativo personalizado, y hablamos del DUA, ¿no?, como el diseño universal de los aprendizajes, requiere de apoyos educativos. Y esto es una responsabilidad nuestra. No es que, no, si yo quiero lo hago, si no, no. No, esto no es si yo quiero, ¿no? Esto es una demanda a nuestra práctica profesional, a nuestra práctica docente. Los apoyos educativos son diversos y pueden ser pedagógicos, en el caso es nuestro, ¿no?, nuestra responsabilidad, si tenemos estudiantes con estas características que van de orden curricular, metodológica, en el tiempo, porque a veces hay estudiantes que tienen aprendizaje lento, en la evaluación, acompañamiento, entre otros. Organizacionales, por ejemplo, en el tema socioemocional, de conocimiento de espacios físicos,
¿no? De materiales y mobiliario, del sistema de comunicación aumentativo y alternativo, dependiendo, también más abajo también hablamos del lenguaje, en una diapositiva que la norma también nos explica de manera puntual. También se considera como apoyo a los agentes educativos necesarios, como quienes, directores, psicólogos, mediadores, como las guías intérpretes para sordoceguera, intérpretes en lengua de señas, peruanas, modelos lingüísticos, entre otros, ¿no? También promotores educativos comunitarios, terapistas, tecnólogos, auxiliares, entre otros, además de las familias. Desde el punto de vista de la gestión institucional, el docente con el directivo tienen que buscar, ¿no?, o gestionar estos apoyos educativos. O sea, no podemos decir, ah, no, el Estado no me da o el colegio no tiene, y ya me quedo con los brazos cruzados, no. Tengo que buscar desde la gestión institucional estos apoyos que me van a permitir dar una mejor atención a mis estudiantes. Es mi responsabilidad hacerlo. No es si deseo o no. Se debe de hacer. Y la presencia de estudiantes con discapacidad o atención a la diversidad sin discapacidad es recurrente en las aulas. Es recurrente. Entonces hay que tener esta apertura, ¿no?, y este compromiso profesional en brindarles las mejores oportunidades de aprendizaje. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, DUA, dice que los mensajes deben ser sencillos y contemplar la diversidad funcional, cultural, lingüística para cada región. Ojo, que no me refiero solamente para este grupo de estudiantes, ¿ah? ¿Ya? Significa que mi lenguaje tiene que ser igual para todos. Por eso le ponía este ejemplo, y es clásico, porque yo me he topado muchas veces en las escuelas públicas que siempre ves a un estudiante brincando por todo el colegio, ¿no? Es el niño que lleva la mota, que lleva las tizas, y lo ves por ahí, pero nunca lo ves en su aula, ¿no? Y cuando tú le preguntas, ¿y quién es tu maestra? Y le preguntas a la profesora, ¿y qué pasó? No, es que yo en el recreo lo atiendo a él. Es que no puede estar en el salón. Si está él, no avanzo, ¿no? El concepto de avanzar. ¿Qué significa avanzar para esta colega? ¿No? Si está él, no avanzo. Los chicos se atrasan con él. Entonces son comentarios que responden a una cultura, ¿no?, inclusiva, de acceso, entre comillas, pero no hay atención de calidad, ¿no? O sea, si va al colegio, tiene su uniforme, ¿no?, bonito, su polo celeste, su pantaloncito, su mochila y todo eso. Pero de ahí, maestra Carmen, ¿desea participar? Sí, justamente estaba escuchando esa parte donde a los alumnos mayormente cuando la profesora quiere avanzar, entre comillas, pues lo manda y yo lo he pasado con uno de mis hijos, con el último, que la profesora no podía avanzar, entonces lo manda al psicólogo o vaya a la psicóloga. Y la psicóloga, muy aparte de orientarlo, lo único que hace pues es pregunta tras pregunta y pregunta. Y la verdad que mi hijo me dice, mamá, yo estoy cansado, ya para qué voy al colegio si la profesora me va a mandar a la psicóloga. Entonces yo también, yo soy docente y yo hablé con la profesora y le dije, entonces, ¿cuál es nuestra labor como docente? ¿Cuál es su labor? Si a mí me toca un niño, así como usted le llama un niño problema, porque no existe niño problema, simplemente que hay que adecuarse y hay que ver qué, qué otras, qué pues, cosas se puede desarrollar el niño, Claro, ¿qué el ajustes alumno. hay que hacer? Hay que hacer Claro, qué ajustes. ajustes hay que hacer y que eso de que no puedo avanzar, con él me atraso, o sea, es egoísta, le dije a usted, profesora, porque usted piensa en avanzar sus unidades de clase, pero no piensa en el alumno que está quedándose afuera, que no solamente es mi hijo, son como 5 o 6, o por Sí, X motivo. Uno porque tiene problemas de dislexia, problemas para hablar, otro que tiene problemas de atención, concentración, y bueno, ustedes lo para derivando, toda la psicóloga no hace milagros, y la psicóloga muy, muy aparte de orientarlos y hablar con los padres, quien tiene que trabajar con usted acá, con los chicos, con ellos es usted, le dije, docente. Porque usted los tiene la mayor parte del tiempo, hasta las 4 de la tarde los chicos están en el colegio. Mi hijo ya está llegando a las 4 de la tarde. Entonces, yo en mi casa le puedo dar un refuerzo, sí, como docente y como madre,
pero nosotros también tenemos, yo en mi aula, yo trabajo con cadetes de superior y también tengo el mismo problema, pero yo no lo voy a mandar al coronel pues para que, no, para que me deje avanzar con los demás cadetes, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo dentro de lo que puedo y como usted acaba de decir, si la escuela o el colegio no te da las herramientas para avanzar, tú también tienes que ser la de psicóloga también, ¿no? Claro, También tienes que ser la de madre y tienes que también no solamente avanzar en el tema educativo, sino también en el tema emocional, también de sumarlo, incluirlo al alumno que se está atrasando, entre comillas, ¿no? Eso es todo, profesor. gracias Carmen por tu sinceridad y por compartirnos algo tan personal. Eso, uno también como padre, ¿no? Yo también tengo mis hijas, ¿no? Y uno no puede, pues, poner el contenido delante del alumno, ¿no? O mis objetivos curriculares delante de la persona. De ahí ya estamos por concepto, ¿no? Por manejo del conceptual del maestro ya no está bien, ¿no? Y sí, como usted dice, hay que hacernos cargo, ¿no? La lucha de derechos de las personas con discapacidad, al igual que la lucha de derechos de las mujeres, se ha ido ganando a lo largo de los años. Y ahora no es que si yo quiero lo hago, sino no, ¿no? Ya no me puedo, el profesor no se puede poner en esa posición. Ahora es, lo debo de hacer porque es parte de mi responsabilidad profesional y tengo que dar la respuesta pedagógica y articulada con otros para poder brindarle un servicio de calidad a cada uno de mis estudiantes desde sus particularidades, ¿no? Desde cada uno de su dimensión de ser. Ya la maestra Rosana nos va a dar un poquito más en ese tema. Gracias, maestra. Entonces, un poquito aterrizando ahora en la lógica de la diapositiva, por ejemplo, los estudiantes con el espectro autista, ¿no? Los Asperger, por ejemplo, necesitan un lenguaje más inclusivo. El tipo de la letra, ¿no? El tamaño de la letra, la cantidad de contenido en el texto. Usar pictogramas. No todos aprenden o no todos pueden, ¿no? Articular las ideas de manera consecutiva, de manera fluida. Algunos necesitan un apoyo visual, como los pictogramas, ¿no? En fin, el contraste de colores también, ¿no? También la cantidad de tiempo conectado, ¿no? De repente ahí hacer las pausas activas, el movimiento. No todos aprenden mirando y escuchando, algunos aprenden a través del movimiento. Entonces yo como maestra tengo que ver todas esas formas en las cuales mi estudiante aprende. También para los estudiantes que tienen discapacidad visual, usar el sistema braille. Y también, si tiene discapacidad visual, que haya ciertos elementos. Por ejemplo, ya han salido o ya existen, por ejemplo, estos semáforos para personas con discapacidad que tienen sonidos, o estas señales en el piso que le llaman las podotáctil, que tienen, ¿no?, cierto rubor, que te van identificando algunos elementos para que tú puedas tenerlo en consideración. Miren, aquí yo he preparado algunas cositas como pequeñas imágenes que les voy que les voy a pasar ahora esto más adelante y dentro de la capacitación para que lo tengan como pequeñas pictogramas, porque no solamente eso ayuda a los niños que tienen la condición de Asperger, sino ayuda a todos nos ayuda a organizarnos a través de la imagen. Por eso se llama universal, porque no solamente es para este niño, no, piénsalo para todos, porque todos se benefician, en la diversidad todos crecemos. Entonces por ahí les voy a pasar más adelante, dentro del paquete que vamos a lanzar para ustedes, estos pictogramas que hemos preparado para ustedes. Finalmente, el Servicio de Apoyo Educativo SAE, el Decreto Supremo 007-2021, nos habla de un traspaso, ¿no? Nos habla de la transición de este SAANE que conocíamos antes a este equipo SAE, ¿no? Y los servicios de apoyo educativo, que así se llama, son formas de organización flexible que permiten a diferentes instancias del sistema educativo articular los apoyos necesarios para brindar una atención pertinente y oportuna, eliminando las barreras. ¿Ya? Cuando dice nuevamente, en esto es importante, porque a veces caemos en que la barrera es la persona, ¿no? Por ejemplo, tengo discapacidad visual.
Mi barrera no es que yo no vea, sino mi barrera es vivir en un mundo que no ha sido construido para todos, ¿no? Si yo me voy por la vereda, yo espero que la vereda esté libre, no espero que la vereda tenga un auto mal estacionado, que tengan comercio ambulatorio, que en lo cual yo me puedo ir a tropezar. No, yo no soy la barrera. El niño con discapacidad no es la barrera es lo que el contexto les pone, ¿no? En el caso de la maestra Carmen que nos contaba esta experiencia personal, ¿no? El estudiante no es la barrera es la maestra o el colegio, cómo está organizado, que no le brinda oportunidades de aprendizaje para el estudiante. Esa es la barrera. Entonces, el equipo SANE tiene que ver esos condicionamientos. Y muchas veces, tumbando esas barreras se ayuda mucho. Se ayuda mucho. ¿No? Se ayuda mucho. Y se generan mejores oportunidades de desarrollo para el estudiante. Finalmente, queridos colegas, ya para el pase a nuestra querida maestra Rosana. ¿Qué pasó? No, acá está. Hemos ajustado, hemos encontrado un programa educativo personalizado, hemos ajustado aquí, y te vamos a pasar este modelo, ¿no? En la cual estamos señalando, voy a agrandarlo esto, un segundito. Hemos colocado, según lo que indica la norma, hemos colocado unos aspectos, te vamos a pasar este modelo, para que lo consideres si de repente tienes que hacer este programa educativo personalizado, lo puedas tener. Te voy a pasar ahora el enlace por aquí, por la videoconferencia, para que te lo tengas. Y brevemente lo voy a comentar. ¿Ya? Lo voy a comentar brevemente, y ya ustedes lo podrán mirar, y mientras lo van mirando, de repente pueden consultar, ¿no? Competencias adaptadas. Partimos de esto porque nuestro programa educativo personalizado tiene que estar alineado al currículo nacional. Nombre del colegio, en este caso la dificultad que se presenta, he puesto solamente como ejemplo la dislexia. Datos del estudiante, nombre, fecha de nacimiento, edad, en qué siglo o modalidad se encuentra, nombre del colegio. En este caso, título del problema, ¿no? Del programa educativo personalizado, en este caso, adquiere el título, la dificultad a superar. Nombre, institución educativa, periodo escolar, responsables del PEP, considerando que la responsable no solamente es la maestra. No es que, ya, yo soy el promotor directivo, ya yo me lavo las manos como Pilato, no. O sea, el colegio en sí mismo tiene que tener este enfoque de atención a la diversidad. El colegio. Si no, el colegio no tendría por qué abrir las puertas, ¿no? Tendría que estar cerrada. En la escuela tiene que tener esa orientación, ¿ya? Y ahí están los responsables, objetivos de la adaptación. En este caso tiene que responder a la dificultad que se va a atender y superar, objetivos específicos, qué es lo que se va a hacer en este plan, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer ajustes, ¿no? O concreciones curriculares, o de repente a las estrategias de enseñanza, ahí tendré que ir señalando. Características del estudiante con atención a la diversidad, necesidades de, un momentito, necesidades, objetivos de adaptación, que es lo que voy a ajustar, objetivos específicos, características del estudiante, atención a la diversidad. Y aquí en este punto es la parte en la cual es la parte central, desde mi perspectiva, la perspectiva también del equipo, que es lo que tenemos que manejar con nosotros como docentes, que es reconocer, identificar, describir las necesidades de aprendizaje. ¿Ya? Esto es importantísimo que los docentes sepan identificar y reconocer. Importantísimo. Y en este caso, ya la maestra Karina, después de esto, Rosana, para que siga el hilo de la exposición por foto, voy a pedir para que entre ella, porque en esta parte es en la cual nosotros como colegas siempre tendemos a perdernos, ¿no? Y aquí justamente estábamos conversando en la tarde con los colegas, qué es aquello que nosotros como maestros, desde el punto de vista de la evaluación, qué es lo que tenemos que considerar. Recuerden que el estudiante, cuando nosotros hablamos de estándares de aprendizaje, tenemos que entender que estas son las descripciones del desarrollo del aprendizaje. Si hablamos de desarrollo, por lo tanto hay una trayectoria desde un punto hacia otro. Entonces los estudiantes, voy a presentar esto en grande, los estudiantes
se encuentran en un punto A. Y luego, a través de el acompañamiento, retroalimentación, ¿no? Regulación de los aprendizajes, van a ir alcanzando el estándar de aprendizaje que está en el punto B. Pues resulta que si tengo algún estudiante que siempre para en el punto A y yo le estoy evaluando, o estoy haciendo, ¿no? Mi proceso de enseñanza-aprendizaje centrada, ¿no? Hacia los estudiantes que están alcanzando el punto B, pues va a resultar siempre excluido. Va a resultar siempre el niño que se atrasa, no avanza, ¿no? Seguro será flojo. Problema, es el problema, ¿no? Entonces yo tengo que saber, tengo que identificar dónde está. ¿Dónde está mi estudiante? ¿Dónde estoy con ellos? ¿Dónde está este estudiante, este pequeño grupo de estudiantes? Para que a partir de ello yo pueda hacer mi concreción curricular y ayudarle a transitar hacia el logro del aprendizaje. Por eso es importantísimo que nosotros como colegas, como maestros, sepamos analizar bien el nivel de logro del aprendizaje de mis estudiantes. Para eso es importantísimo, fundamental, tener un buen manejo curricular, saber cuáles son los estándares y hacer una buena descripción. No se trata de llenar de contenido.